Pantalla. Ok. Ay, esto de aquí me estorba. Bien. Bueno, esta es la identificación de la materia, ¿sí? Es una materia del octavo semestre que tiene un número de créditos de 5. Fíjense en comparación de las otras materias que tienen el octavo semestre, este tiene mucho más créditos porque es una materia bien, como dice acá, su área de formación es de aplicación. Es decir, las otras son de respaldo, hay algunas que son de formación, otras que son de respaldo, y esta materia es de aplicación. Es decir, que esta materia ustedes en su vida laboral la van a aplicar como ingenieros industriales, futuros ingenieros industriales, van a aplicar esta materia. ¿Sí? Entonces, por eso es que el número de crédito es elevado, no es 5. Ok. Veamos. Planificación de desarrollo industrial. La planeación como planeación de la producción, y vamos como un término general. ¿Qué le viene a la mente planear? Cuando ustedes planifican algo, cuando planifican una fiesta, por ejemplo, o planean un viaje, ¿qué están haciendo? Una organización. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Una investigación. Investigación. Bien. Unos dicen, aquí me están escribiendo prepararse. En realidad, fíjense que investigar, preparar, organizarse, es un conjunto de toma de decisiones que ustedes van a hacer para alcanzar esa meta o ese futuro. ¿Sí? Porque no se olviden, están planeando un viaje, es a futuro, están planeando una fiesta, es a futuro. O sea, van a planear una producción, es a futuro. O sea, es una toma de decisiones. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a distribuir? ¿Qué vamos a requerir? ¿Cómo nos vamos a preparar? Como ustedes quieran, la palabra que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, engloba como una toma de decisiones, objetivo a futuro, esa meta a futuro. Como términos generales, ¿no? Hoy en día, el tema de la planeación es muy, muy importante y se debe tener en cuenta en tener una adecuada planeación de la producción. ¿Por qué? Ustedes saben que hoy día
la competencia es cada vez más grande. En esta época de pandemia, no muchas empresas sobrevivieron o subsistieron. Aquellas que supieron y tuvieron por ahí un colchón económico o unos buenos ahorros, buena rentabilidad, y supieron adaptarse. Fíjense que las empresas que han sobrevivido fueron las que se adaptaron más rápido. Y a veces en eso consiste promociones, clientes para vender, cómo vender, qué más le ponemos, podemos vender más sin subir el precio o tener más rentabilidad sin subir el precio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a más clientes? Entonces, hay y aparte, perdón, una creciente competencia, ¿ya? Siempre hay, la competencia está creciendo cada vez más y cada vez con más innovación, con tecnología mejor, ¿sí? En su momento le pasó a la Toby. La Toby, la única hamburguesería en Santa Cruz de esos tiempos, la más grande, la cadena más grande, pero la única. De pronto llega McDonald's con su nueva tecnología, un líder mundial acá. Tuvo que adaptarse Toby y darle pelea. Fueron varios aspectos en que McDonald's no logró aplastar a Toby y más bien tuvo que irse. ¿Cómo se adaptaron? ¿O qué pasó? Bueno, McDonald's, una cadena grande, tenía sus hamburguesas un poco elevaditas de precio para la coyuntura actual que se vivía en ese momento, ¿no? Es decir, pagar una hamburguesa de 30 bolivianos en ese momento era muy caro. Muy caro. 30, 40 bolivianos era muy caro. Toby se mantuvo con los precios, ¿sí? Y mejoró su calidad. Y más bien aprovechó lo mismo que ofertaba a McDonald's y también empezó a sacar su cuarto de libra. Ellos tenían su cuarto libra, bueno, que McDonald's, su especialidad de la casa de McDonald's, no recuerdo cuál es. Toby también sacó cajita feliz, empezaron así. Empezó a sacar sodas también, las gaseosas en vasos personalizados y no elevar los precios. Mantener el mismo sabor de carne o quizás darle un poquito más. Tuvo la misma idea de negocio que McDonald's, tenían parques, también ellos empezaron a poner parques. Cambiaron las típicas mesas y sillas que hay, como tiene una cadena de hamburguesería igual a la de ellos, tuvieron que cambiar de logo, o sea, se adaptaron muy rápidamente y en vez de correrse, pues bueno. Entonces, ahora la competencia, como les digo, cada vez es creciente, es más grande y la demanda es más exigente ahora. No es como antes, que bueno, la producción era en masa, y uno compraba lo que venía porque no había más, pues, ¿no? ¿Sí? No había más que escoger. Eso es lo que nos daban. Ahora, como hay más competencia, pues tenemos que escoger. Y escoger entre calidad y precio. Ahí nomás nos vamos al súper y vemos una lata de choclo o buscamos choclo en lata y hay unas
50 marcas, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la planeación y control de la producción es imprescindible para adquirir cualquier producto o material adecuado. Se necesita organizar el personal involucrado en el proceso de la manufactura, ¿ya? Además de determinar las actividades específicas y recursos que serán empleados en esta cadena productiva. Entonces, la planeación y control de la producción viene a ser el motor de la empresa, ¿ya? Porque justamente vienen a veces los de venta. Necesitamos elevar las ventas, necesitamos entrar al mercado, necesitamos una promoción. ¿Será que podemos promocionar docena de 13, es decir, dar 13 unidades en vez de 12? Eso implica, ¿qué implica eso? Elevar la producción. Señor ingeniero, jefe de producción, tiene la capacidad, vamos a lanzar una gran campaña y de promoción de combo. ¿Tiene la capacidad para producir esta cantidad? Tanto en maquinaria como en personas. ¿En qué afectaría? Y usted puede decir, no, me afecta, bueno, voy a tener que trabajar horas extra, los domingos más, y domingo implica horas extra, horas dobles, y eso implica elevar los costos. Se tiene que saber y dominar todas esas cosas. Y no decir, no, claro que se puede. Entonces, ¿qué sugiere, ingeniero? ¿Qué campaña sugiere para que no eleve sus costos de producción? Y pueden ser varias cosas, ¿no? No, mire, hay en inventario este producto que no tiene mucha salida. Podemos, eso lo puede dar 2 por 1 o que venga con el combo, si yo, cualquier otra cosa, ¿no? O si no, bueno, tratar de ajustar y organizarse mejor para que los costos de producción sean menos. Si antes producíamos 1000 toneladas mes, pues ahora vamos a hacer 1200 con la misma cantidad de gente en el mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a organizar mejor. Claro que se puede organizar mejor. Siempre se puede hacer las cosas mejores. Eso se llama mejora continua, ¿no? Yo sé que lo han escuchado bastante ya. Siempre hay algo que se pueda mejorar. ¿Ok? Y bueno, bastante, son, como le decía, es el motor. Los de venta no pueden hacer nada sin consultar al área de producción. De repente no pueden, están ofreciendo algo y la materia prima no la hay, o no ha llegado, o está más cara, ¿sí? O de repente, bueno, la capacidad está al límite. Tienen que coordinar mucho con todo el departamento de mercadotecnia, de comercialización, con el departamento de producción. Y es por eso que podemos resumir, bueno, aquí algo que un sistema de producción es la actividad de producir algo. Eso es un sistema de producción, ¿sí? Que como les decía,
ahora en la sociedad estos sistemas ya son cada vez sobresalientes. Los sistemas de producción ahora cada vez son mejores, porque la misma competencia y la misma demanda nos los exigen. ¿Sí? Y cada vez va cambiando. Fíjense, fíjense cómo va cambiando, ¿no? La fábrica de... Ahora casi nadie usa palitos de fósforo. Todos encendedores. Ahora casi nadie usa un Blu-ray, porque todo es Netflix, todo es Amazon, todo es Disney, todo es las redes sociales. Ahora nadie usa una cámara porque la cámara ya está en el celular. Por último, ahora ya nadie usa un televisor porque el televisor está en el celular. Salvo para ciertas cosas, ¿no? Porque podemos ver series, películas en el celular. La industria cinematográfica tiene que hacer algo, me refiero a los cines, porque ahora las mejores películas se están dando por plataformas. Personas que están dejando de ir al cine, ¿sí? Habrá que ver para que no se destruya la industria del cine. Me refiero a no los que hacen las películas o las series, sino los que tienen la pantalla gigante, a ver qué hacen para seguir atrayendo. Y es por eso que ha cambiado, fíjense, los cines como el Palace murió, el cine Bellavista también. ¿Y por qué los otros cines siguen vigentes? Porque no solamente son salas de cine, sino también son salas de entretenimiento, de comida, de comerciales, venta de ropa, venta de equipos, etcétera. Ahora son mall, ¿sí? Un sistema de producción es la base para construir y mejorar la fortaleza y la vitalidad económica de un país. Y eso es cierto, ¿no? ¿Cómo es Santa Cruz? ¿Acaso no es un sistema productivo Santa Cruz? Santa Cruz, producción por aquí, por allá, por todos lados hay algo que hacer siempre. En Santa Cruz se dice que es el motor de Bolivia, porque está la fábrica de todo. En Santa Cruz se fabrica de todo. ¿Sí? Entonces, un sistema de producción es esto, ¿no? El desarrollo en los sistemas de producción, su desarrollo y operación es una tarea que crece en complejidad. Y hemos hablado, ¿no? Cada vez está creciendo y son cada vez más complejos los sistemas de producción. Pero ¿a qué se refiere con más complejo? Estos sistemas de producción son más complejos. Porque antes, como les decía, había un capataz y solamente, bueno, todo era estandarizado y producir. Ahora la complejidad es estar cambiando cada rato. El tema de los celulares, imagínense esos tipos, esas empresas de celulares, que tienen cada día, yo creo que tienen que estar inventándose algo nuevo. Si no mueren, su industria muere, su empresa. Y su sistema de producción está cambiando cada rato porque ya el celular que hicieron anteriormente
ya no lo vuelven a sacar, ya tienen que sacar la nueva versión mejorada. Y están cada vez, ¿no?, más complejos y mejorando y ciertas cosas. Y como les decía, ¿no?, los cambios en los productos, procesos, tecnologías de gestión, conceptos, cultura, hacen que los retos y necesidades sean cada vez mayores. Lo que acaba de mencionar. Los productos están cambiando. Los procesos también. ¿Ya? Procesos cuando vemos a veces que una granja, tenemos la Sofía, una granja avícola como Sofía, la otra como Imba, que mejoran sus procesos de crecimiento de pollo. Los ganaderos están mejorando también. ¿Sí? Tecnología de gestión, cada vez las tecnologías son nuevas, conceptos, culturas, entonces cada vez estas necesidades son mayores. Estos retos, para cumplir y satisfacer los retos que nos ponen, es lo que vamos a aprender más adelante. ¿Sí? Vamos a conocer algunos aspectos, ¿ya?, y técnicas en el transcurso de esta materia, algunas técnicas que nos van a ayudar a cumplir con estos retos. ¿Ok? Fíjense, y ustedes lo saben, apareció un nuevo producto, como dice acá, cambios de producto. Apareció un nuevo producto, una nueva industria que fue el helado a la plancha aquí en Santa Cruz. Los primeros eran totalmente llenos. Increíble que pasaban de uno hasta en un mes de tener un trabajador a tener 10 trabajadores. Tener una empresa con 10 trabajadores, por más chica que sea, es harto ya. Es harto, es considerado harto. Manejar 10 trabajadores, estamos hablando de pagar 25,000 bolivianos en sueldo, ¿sí? Solo en sueldo. Donde anualmente estamos hablando más de 300,000 bolivianos en sueldo. Ya es, si lo vemos por solamente el sueldo, contar con alquiler, ya es, fíjense el flujo de capital que hay. Pero qué rápido, ¿no? Qué rápido, fíjense, empezaron, lo vieron, bueno, eso es lo lindo, ¿no? Como las maquinarias eran muy baratas para hacer, dedicarse a este negocio, entonces todo el mundo llegó a adquirir esas planchitas para hacer helado. Y no se necesita mucho espacio, 5 o 10 mesas, y no era más, y saber hacerlo. Pero fíjense cómo la competencia empezó a crecer, ¿no? Competencia. Y ahora, usted pillaba, yo por mi casa, yo vivo entre el segundo y tercer anillo. Antes había uno. Ahora entre el segundo y tercer anillo hay 5 solamente, apenas 5. Después de que había uno. Obviamente va a sobrevivir el que mejor se adapte y el que tenga nuevas ideas o mejores procesos, ¿ya? O le dé un plus, un valor agregado a esos helados o a ese local. Quizás ya no tenga que vender helado, sino también productos complementarios como comida rápida, lomitos, hamburguesas, qué sé yo.
Imagínense todo el espacio que en el momento agarraron porque tenían mucha clientela y ahora ya no lo hay. Entonces, tener quizás un plus como un pequeño parque para que los niños vayan no solamente por los lados, sino por el parque. Bien. Entonces, vamos rápidamente. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la evolución que tuvo los sistemas los sistemas productivos, ¿no? Bueno, se vino con la primera revolución industrial. Esto se dio en Europa, donde fue el centro del poder económico en el siglo XIX, ¿no? Ahí se desarrolló las primeras teorías y técnicas de la administración. En la segunda revolución industrial, ya Estados Unidos dominó el desarrollo en el siglo XX. Alcanzando su madurez y los conceptos de líneas de producción en una fábrica, la división del trabajo y la estructura administrativa funcional. ¿Sí? Fíjense que en Europa, antes, bueno, a ver, lo vamos a desglosar, esto está más desglosado más adelante, para no hacerlo muy largo y repetitivo. Ya en la Segunda Guerra Mundial, obviamente que aparece Asia Oriental como Japón, como una gran potencia industrial. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta del error que tuvo y ya no quiso dedicarse a crear armas ni guerra. Vio su pueblo devastado, entonces quisieron levantarlo y la mejor manera fue trabajando. ¿Sí? Entonces los japoneses agarraron todos estos conceptos que aplicaban los americanos, ¿sí? La división del trabajo, ¿ya? La estructura administrativa, el concepto de calidad, los japoneses lo adquirieron de los mismos americanos. E incluso se llevaron ingenieros americanos para sacar productos de excelente calidad y exportar, ¿no? Y es ahí donde, bueno, se alcanza pues el mercado internacional. ¿Sí? Donde provoca una fuerte orientación a la exportación. Y aquí ya se empieza a hablar de la globalización. Y aquí ya es lo que aparece la competencia internacional. ¿Ok? Bien. Para resumir, la revolución industrial que fue en Europa, con la creación de las bombas de las máquinas a vapor, los trenes y los barcos, eso provocó, digamos, esa revolución. Permítanme un segundo, por favor.
Bien. Entonces, de esa forma se da la primera revolución industrial con las máquinas de vapor, barcos, trenes, y empieza pues a haber ya una ampliación de la industria. Llega a Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos lo empieza a ver ya los conceptos, ¿no? De división del trabajo, de estructura administrativa, etcétera. Nosotros vamos a ver que históricamente han surgido 4 tipos importantes de sistemas de producción. El antiguo, el feudal, europeo y el americano. Y vamos a ver nosotros qué aportaron cada sistema, de qué manera aportaron para llegar a lo que es hoy día los sistemas de producción. ¿Cómo surgieron estos sistemas de producción? En el sistema antiguo, los sacerdotes sumerios hacían registros de inventario, préstamos y transacciones de impuestos, ¿no? Pero aquí hay que corregir 500. Aquí voy a corregir, es 5,000. Y aquí es 4,000, ¿no? Ok. Los sumerios no estaban antes de 500 años de Cristo, eran mucho más antiguos. Por eso, préstamos, lleva acento, también me comí el acento ahí. ¿Okay? Luego, en el año 4000 a.C., los egipcios utilizaron conceptos de planificación, organización y control en pirámides y otros proyectos. Ni qué hablar, ¿no? De los egipcios. 1800, en el Código Hammurabi ya establece la idea del salario mínimo. En el año 1100, los chinos practicaban la especialización del trabajo, planeación, organización y control de la producción. En el año 350 AC, antes de Cristo, los griegos adoptan la especialización del trabajo, haciendo que sus trabajadores usaran movimientos uniformes y trabajaran al mismo ritmo. ¿Ya? En el siglo II, los hebreos eligen al trabajador según la tarea. Esto es el principio de excepción de la teoría de Taylor. ¿Ya? ¿Qué significa el principio de excepción? Cuando se elige al trabajador según la tarea y se designa personal de apoyo dentro del sistema. El principio de excepción se aplica hasta ahora. Significa que uno como jefe, dueño o CEO significa, bueno, como gerente o como encargado, dependiendo de los niveles, se encargue de las decisiones estratégicas y tomas decisiones. Y usted delegue a una persona a los trabajos ya estandarizados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, soy dueño de una panadería. Bien. Yo como ya gerente, dueño, propietario o gerente de producción, yo no me voy a encargar, bueno, vámonos al caso de una industria, la de plástico.
yo como jefe de producción me voy a encargar según ya lo estandarizado. Cuánto hay que producir, qué cantidad, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y en qué máquina lo va a hacer. Controlo la calidad, este es el peso que debe tener, este es el grosor que debe tener, es algo ya estandarizado. Y obviamente yo estoy como encargado. Ahora, los cargos y la toma de decisiones y las estrategias ya la define alguien de alto rango. ¿Cuáles son esas tomas de decisiones o estrategias? Hacerlo más grueso, más pesado, subir el precio, cambiar de color, eliminar ese producto, etcétera. Por ejemplo, como ustedes, como jefe de producción, no puede decir, bueno, vamos a eliminar la Coca-Cola de 2 litros. O de repente vamos a eliminar la Coca-Cola 0. No, eso ustedes son los jefes de producción solamente. Esos cambios de estrategia y esas estrategias y toma de decisiones lo hace ya el alto mando, ¿no? Como estamos hablando en jerga militar. Lo hacen ya las personas, los gerentes, tanto de ventas como de producción, administrativo, etcétera, ¿no? Toda esa mesa directiva toman ese tipo de decisiones. Entonces ya aquí los hebreos hacían este principio de excepción ya en esa época. Luego viene el sistema feudal. Ese lo conocemos porque lo vemos mucho en las películas, ¿no? Donde el rey o la reina tiene todo el poder sobre el país y otorga poder a los nobles, poder y tierras, ¿no? ¿Sí? Y a su vez los nobles también delegaban tierras y autoridad a otros señores de menor alcurnia. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar hasta el último, hasta el más bajo nivel. Donde los sistemas de producción, fíjense que en el sistema feudal se describían como domésticos, ¿no? ¿Sí? Donde todos los integrantes de una familia eran tanto dueños como trabajadores. Ese era el sistema feudal, ¿no? Ellos al mismo tiempo eran dueños y al mismo tiempo eran trabajadores. Luego en el sistema europeo, en el año 1300, durante el Renacimiento, ya se practicaba el registro en libros de doble partida y contabilidad de costos. ¿Cuáles son los libros de doble partida? Lo que hoy conocemos, ¿no? Cuando, si alguien debe tener una cuenta en un banco y tiene la aplicación, usted ven débito y crédito. Cuando es la misma operación, pero uno debe y el otro debe, tiene, ¿no? El haber y el deber, ¿no? Débito y crédito. ¿Sí? Ese es el registro de ya con doble partida. Y obviamente la contabilidad de costos. Comienza la revolución industrial en 1800, donde se desarrollan métodos agrícolas más eficientes. Los trabajadores se centralizan y alguien lo controlaba todo. Aparece Adam Smith, ya, Adam Smith, escocés, ¿sí? Un escocés que aportó bastante a la economía y a la ingeniería industrial. Muchos en economía estudian a Adam Smith. También aportó a la ingeniería industrial. Adam Smith tiene un libro
muy interesante, La riqueza de las naciones, que por ejemplo, él dice, y habla así, ¿no? Que el Estado no se debe meter en la vida privada, en la empresa con la empresa privada. El Estado se debe encargar de la soberanía, de la salud, de la educación, ¿sí? De todas esas cosas. Y habla, es casi, Adam Smith es muy capitalista, ¿sí? Y habla que las empresas son las encargadas de llevar adelante la economía de un país. Por eso es que en Estados Unidos es un país muy capitalista. Fíjense que Estados Unidos, hasta el petróleo es privado. El petróleo no es de Estados Unidos, no es del gobierno del Estado de Estados Unidos. El petróleo ya es privado. Perdón, sí, es privado. No es del Estado. No es del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Tiene ciertas regulaciones, es verdad, pero allá todo casi es privado. El gobierno se encarga de la salud, fíjense, aplica casi exactamente lo que dice Anna Smith, de la soberanía, por eso es que armamento de guerra de última generación, soldados, esto. Tiene buenos hospitales, salud pública, buenas universidades, que aunque también hay las universidades, pues bueno, son privadas, ¿sí? Pero sí la educación, se encarga de la educación, de la salud, de la soberanía del país, de todo. Estados Unidos, un país muy capitalista, ¿sí? Adam Smith dice que el Estado no se debe entrometer con las empresas privadas, ¿no? Bueno, que no se debe, es un mal administrador. Él, en este libro de Riqueza de las Naciones, también publica el concepto de la división del trabajo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el concepto de la división del trabajo? Que una persona, en vez de determinar un producto, solamente fuera responsable de una parte del trabajo. ¿Sí? He aquí un ejemplo que yo les dije al comienzo sobre la división del trabajo en preparar ese plato para la kermés, ¿no? Uno que se dedique a pelar solamente la papa y cocerla, otro que haga la otra cosa. Luego esa misma persona que esto se va a poner allá a servir y cuando pase el plato usted va a poner la papa, va a poner esto. ¿Sí? Muy bien. De eso hablaba de la división del trabajo. Entonces, ¿qué consiguió con la división del trabajo Adam Smith? Y lo probó y probó su teoría ya en una fábrica de alfileres. Se sacó en promedio que una fábrica, que una persona fabricaba 20,000 alfileres ya al día, promedio, ¿no? Y cuando se tomó la división del trabajo, esa productividad se elevó de 20,000 a 48,000 al día, más del doble. De eso se trata la división del trabajo. Estaba mirando y fíjense que
la división del trabajo se aplica bastante. Ustedes cuando ven a veces en un banco hay una persona exclusivamente es cajero, la otra es exclusivamente oficial de crédito, la otra es exclusivamente se dedica a hacer atención al cliente, etcétera, ¿no? Un programa en Estados Unidos veía cómo remodelan coches antiguos y bien maltratados, bien deshechos, y hay una persona para cada cosa. Uno que se va a encargar de la pintura, el otro que se va a encargar de los interiores y de los asientos, otro del diseño, otro, qué sé yo, de la parte frontal. Cada uno es especialista para cada cosa. Es su especialidad y lo hacen muy bien. ¿Sí? En Estados Unidos se destaca mucho la especialidad. Fíjense que hay personas solamente especialistas que dedican a estudiar cosas antiguas, pero no en general, sino cosas antiguas romanas. Esas cosas antiguas romanas exclusivamente en armas de guerra. O sea, se especializan tanto que pues se vuelven expertos. ¿Sí? A los americanos les encanta eso, ser especialistas en una sola cosa. Seguimos con el sistema americano. En 1800, Maudslay desarrolla el torno, ya el torno moderno, que llega a tener un gran impacto en los sistemas de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, es la primera máquina capaz de generarse a sí misma. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que el torno se puede fabricar piezas. Un torno podía fabricar otro torno. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, fue la primera máquina que de verdad tuvo un gran impacto en los sistemas de producción, ¿no? Luego está Whitney, inventa la despepitadora de algodón, porque antes se hacía de forma manual, ¿no? No sé si ustedes han conocido el algodón de los árboles, tienen pepitas, ¿no? Creo que todavía sigue habiendo esos árboles de algodón que están en la avenida Centenario. Entonces, eso antes se hacía de forma manual y se demoraba bastante. Winnie inventa la primera máquina despepitadora y aumenta la productividad. También promueve la manufactura con partes intercambiables y usó dispositivos y artefactos para orientar y sostener partes para trabajadores menos calificados. ¿A qué se refiere eso? Si tenemos un video para un poquito salir de esto. Vamos a buscar por ahí. Bueno, estas son las actuales, ¿no? A ver, vamos a ver. Estas son las actuales. Vamos a poner de Eli Winner. Eli. A ver.
Mira, esta fue la despepitadora que inventó Eli Whitney y es capaz de manipularle a un niño. Metía el algodón y se iban quedando las pepitas. Bien. Una máquina tan sencilla que ahorró mucho, mucho tiempo y mejoró la productividad. ¿Sí? Y a eso se refiere, ¿no? Que podían hacer trabajadores menos calificados. Ya no había tanto en especializarse. Y hasta ahora hay sistemas de producción que se sigue utilizando con trabajadores que no necesitan ser calificados, como el ensamble de una muñeca o agarrar un destornillador automático y, bueno, ponerle la pila a la muñeca y atornillar, ¿sí? Ensambles en esos procesos de forma continua. También promovió, como decía acá, partes intercambiables. ¿A qué se refiere partes intercambiables? Que todas las partes de un producto podía servir para armar otro producto, pero obviamente de la misma ¿cómo les explico? Otro producto de la misma forma. A ver, ¿cuáles son partes intercambiables? Una bicicleta. Las bicicletas llegan desarmadas, llegan ruedas, llegan manubrios, y aquí no importa, ¿no? ¿Cuál es la rueda para cuál? Igualito se arma, son partes intercambiables. Llega un repuesto de una rueda y sirve para cualquier rueda de esa misma serie. Bien. Se sigue utilizando, fíjense que fue el primero en promover partes intercambiables. Es decir, de no desarrollar un producto único, sino desarrollar ese producto y que tenga varias partes que sean de formas iguales y que se puedan intercambiar. Y es lo que se utiliza ahora. Un repuesto sirve para una movilidad Toyota RAV4 del 2010 al 2020, por ejemplo. El mismo repuesto. Entonces, en ese tiempo, esta idea también esta idea de Whitney la agarró, digamos, de la fábrica Osmoil Motor. No está por acá, ¿verdad? Ahí está. Donde creó una línea de ensamble estacionaria para producir sus automóviles. ¿Sí? Y Cadillac demostró que sus partes eran intercambiables. Mandó a Europa cinco Cadillac, 5 movilidades desarmados y mezclaron todas las partes y luego se pudieron armar. Y cualquiera le hacía a cualquier vehículo y bueno, perfectamente funcionaron, ¿no? Ford también extendió estas ideas a una línea de ensamble en movimiento con partes intercambiables. ¿A qué quiere decir eso? Lo que es ahora la producción, ¿no? Esas partes intercambiables, ya el auto o el producto va avanzando y vienen las partes, ¿no?
y se va acomodando. Por ejemplo, tenemos puertas, unas 5.000 puertas, y cualquier puerta entra y se va armando la movilidad. Y luego pasa por la línea de ensamble en movimiento. Taylor. Hablemos de Taylor. Frederick Taylor. Padre de la administración científica. Padre de la ingeniería industrial también dice, ¿no? ¿Qué nos dice Taylor? Que el mejoramiento debe comenzar por los trabajadores. La solución no es hacerlos trabajar más, sino organizarlos mejor. Hay que desarrollar métodos de trabajo y supervisarlos para que lo sigan. Para contarles algo de Taylor. Taylor comenzó como obrero en una fábrica, ya, llamada Steel. No la tengo. Steel. Y obviamente que él empezó primero como ingeniero mecánico, hizo muchos aportes, muchas mejoras en esta fábrica y fue subiendo de jerarquía en la empresa hasta que llegó a ser jefe de planta. ¿Ya? Entonces, como él empezó como obrero, él empezó desde abajo, sintió y vio la necesidad y qué era lo que producía trabajar más porque él estaba abajo, ¿no? Vio la necesidad. Entonces, de su experiencia que tenía, sacó esta conclusión, que el mejoramiento debe comenzar por los trabajadores. Y que la solución no es hacerlos trabajar más. Es decir, oiga, no trabaje más horas, sino organizarlos mejor. Esa es la idea, organizarlo. Para eso está el jefe de producción, el jefe de planta, ¿no? Fíjense, y esto se da, ¿no? También hay un libro, vaya, me olvidé su nombre. Bueno, te lo voy a pasar después. Si hay un mal comandante en una guerra y se lleva 500 hombres y no lo sabe dirigir, pueden caer todos, ¿no? Pero a veces cuando hay un buen comandante, a veces necesita solamente hasta 20 hombres, ¿no? Pero ahí están las estrategias, la organización, la disciplina. Por eso dice que hay que supervisarlo para que lo hagan. Entonces, si hay un buen comandante que los dirija y los guíe, con seguridad que esto va a resultar mejor, ¿no? Ya Fayol, ¿qué hora es? 8:48. Vamos a apurarnos un poquito. A diferencia de Taylor, Fayol analiza, bueno, los problemas desde un nivel más alto y no desde la planta, ¿ya? Sucede que Fayol, pues, él era ya, él era gerente de la planta, no empezó desde abajo, ¿sí? Entonces, Fayol ve, digamos, los problemas desde un nivel más alto y no de la planta, a diferencia de Taylor. Y para Fayol, una empresa tiene 6 funciones. Una que es la parte técnica, la capacidad de producción. 2, la comercial, comprar y vender. 3, la financiera, que es obtener y asignar dinero. 4, seguridad,
protección de personal y la propiedad. Está la parte contable, que lleva libros, y está la administrativa, planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. El aporte de Fayol es muy interesante porque hasta ahora se sigue estas funciones. Por un lado está la capacidad de producción, tiene que ver la técnica. El comercial, sigue habiendo departamentos de venta, que es la que compra y vende. Hay departamento financiero. Hay gerencia de seguridad o ingenieros de seguridad que están metidos siempre viendo dónde debe ir extintores, controlando que lleve casco, etcétera, para ver la protección del personal de la propiedad. Obviamente la parte contable y la parte administrativa, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esto. Ya. Por hoy vamos a quedar acá, pero vamos a terminar esta diapositiva. ¿Ok? En el sistema americano también hubo una contribución académica al desarrollo de la teoría administrativa. ¿Sí? Es decir, con Elton Mayo, que, bueno, era un profesor de una universidad de Estados Unidos, profesor de Harvard, ¿ya? Un académico, tuvo su aporte a los sistemas de producción. ¿Y cuál fue su aporte? ¿Qué hicieron? Bueno, sucede que entre más o menos los años 1924, 27, por ahí, se estudiaron los niveles de producción de un pequeño grupo de trabajadores de la empresa Western Electric. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, se empezó a cambiar, la idea fue cambiar las condiciones de trabajo a estos trabajadores. Primero se aumentó la iluminación, el nivel de iluminación, de a poco se fue aumentando el nivel de iluminación y estos aumentaron su producción, fueron aumentando su producción. ¿Pero qué pasó? Lo inesperado, ¿qué fue lo inesperado? Cuando la luz empezó a bajar de intensidad y llegó a quedar tan bajo que apenas se veía, seguía incrementándose el nivel de producción, el nivel de productividad. Entonces, esto se complicó para estos que estaban estudiando y viendo cómo podían aumentar la productividad en un grupo de trabajadores. Quisieron darle mejores condiciones de trabajo, aumentaron la productividad, pero luego se la quitaron y siguieron aumentando la productividad. Y ahí fue que necesitaron la ayuda de Elton Mayo, este profesor psicólogo de Harvard, docente de Harvard, y llegó a una conclusión, ¿ya?
Concluyó que los factores lógicos eran mucho menos importantes que los factores sociales que motivan a los trabajadores. ¿Cuáles eran esos factores lógicos? Bueno, si yo te doy más luz, vas a trabajar más. Y es a veces lo que pensamos nosotros, ¿no? Si yo te aumento tu sueldo, vas a trabajar más. Entonces, pareciera algo lógico, ¿no? Te aumento más plata, trabaja más. Te quito la plata, bueno, a veces no trabaja menos, ¿no? O quizás no trabaja más, qué sé yo. Pero lo lógico es eso. ¿Qué pasó con lo concluyó Mayo, Elton Mayo? ¿Por qué seguían aumentando, no? Que los factores sociales es la motivación de los trabajadores. Los trabajadores aumentaron su productividad porque se sintieron ya especiales, ¿sí? Porque le estaban dando, se sentían que estaban siendo importantes, que la administración le estaba dando mejores condiciones y ellos se sintieron importantes, se sintieron, esa atención que le estaban dando hizo que ellos se sintieran especiales y trabajaran más. Eso fue. Por eso es que concluimos que el factor humano es decisivo en los sistemas de producción. Lo que le mencionaba al principio. ¿Sí? Muchas veces cometemos el error de te voy a pagar más, pero trabaja más duro. A veces el trabajador con eso se siente hasta humillado porque dirá, pues no, cree que con su plata puede hacer lo que quiera conmigo o esto, o aquello, un montón de cosas. Pero cuando un trabajador se siente especial, ya porque le dan otro tipo de atención. ¿Cuál es esos tipos de atención a veces? Apartarlo de su trabajo y enseñarles, dedicarle tiempo, porque sucede, ¿no? Ingeniero, ¿por qué eliminó esto? ¿Por qué lo mandó al desperdicio esto? ¿Por qué lo rechazó este lote de producción? No preguntes y trabajar, ¿verdad? Que hay que harto hacer. Pero a veces uno le dedica su tiempo, mira, esto pasó, esto. Y a veces uno le puede dar hasta unas clasecitas, cuando incluso le habla uno de costos, de calidad, qué es lo importante, y le transmite a veces su conocimiento. Entonces el trabajador se siente que usted está interesado en que él aprenda. Entonces, hay otro tipo de relación. Convivir, almorzar en la misma mesa con los trabajadores, es otra forma de también ellos se sienten especiales, ¿sí? Muchas veces ustedes verán mucho en muchas películas, los grandes líderes han luchado junto a y se muestra ahora, ¿no? Para levantar el ánimo de los ucranianos, fíjense, el presidente se ha vestido de soldado y está en la línea de acción. Entonces, eso levanta el ánimo al pueblo y a los mismos soldados. ¿Se dan cuenta?
cosa que no sucede en el otro bando. En el otro bando, el presidente está bien sentado, dirigiendo en una mesa con corbata y esto, y a veces los soldados rusos pueden sentirse utilizados. En cambio, en el otro bando, los ucranianos se sienten motivados por defender a su tierra, a su familia, y más aún que su presidente, su líder está ahí. Esa es la diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Sí? Jefe, cualquiera puede ser. Líder, eso es para no cualquiera. ¿Sí? Eso uno se lo gana con trabajo, con demostrando, en vez de gritar a que lo hagan, bueno, ayudar a hacerlo, a bajarse de esa silla y empujar el carro, como se dice, el carro de la empresa. Entonces, toca. Y les va a tocar a ustedes cuando a veces sean jefe de producción, le van a decir, ingeniero, no, tranquilo, usted no se ensucie. No, métase, si tiene que meterse debajo de una máquina, métase esto, quédese hasta tarde igual que ellos, tómense un cafecito cuando tenga que haber a veces un mantenimiento de una máquina, quédese, charle con los mecánicos, converse qué pasó, esto, y hágase amigo. Entonces, con seguridad que sus trabajadores se van a sentir con ese afecto especial y van a mejorar su productividad. Eso les aseguro por experiencia propia. Al principio, cuando agarramos la producción, nosotros necesitamos 60 trabajadores en línea, ya 90, 30 por cada turno, 30 por cada turno. Eso lo reducimos de 30 a solamente 12 por cada turno. ¿Cómo? Nos organizamos mejor, constantemente conversando, siendo empático con los trabajadores, ganándose el respeto de ellos y también uno dándole el respeto que ellos se merecen. Y los trabajadores lo valoran mucho. Lo valoran la importancia que usted le da y que a veces con la importancia que con usted va y defiende a veces a un trabajador cuando lo quieren despedir por uno u otro motivo. ¿Sí? Porque no faltan, hay cosas que no está fuera de su alcance, de sus manos. Por ahí llegó tarde por un problema, por ahí llegó con tufo y no lo dejaron entrar. Y a veces tienen sus reglas las empresas y a las 3 faltas ya es motivo de retiro, sé yo. Usted habla, lo defiende, le da, como se dice, una palmada en la espalda, lo aconseja. Entonces, son esos factores ya que hacen la diferencia. Lo importante es ser líder, no jefe. ¿Ya? Cuando ustedes entren, si alguno entra como jefe de producción, jefe de planta, olvídense del jefe. Cambien el jefe por líder. ¿Ya? Bien, jóvenes, para no ser muy cansador y aburrido, las dos primeras temas son, este primer tema es, bueno, es teórico y un poco entrando, ¿no?, a lo que son los sistemas de producción. Y a partir del segundo tema ya van a ver algo ya más interesante, y después ya viene la parte práctica. ¿Ok? Vamos a quedar ahí.
Que tengan buenas noches y será hasta el próximo miércoles. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, sí.